Hola amigos, qué bueno poder estar con ustedes de nuevo. Esta ha sido una semana súper movida, una de las... y ha sido súper movida para la región también, así que para quienes me están viendo desde Antofagasta, quisiera comentar dos cosas que me han parecido significativas para nuestra región. Una, el anuncio que ha hecho el Ministerio de Salud a propósito de la instalación de un centro de vacunas, de un centro de producción de vacunas y también de experimentación en materia de vacunas en Chile con una industria que es China. Y en ese contexto se había prometido que iba a ser un centro en Chile y podía ser o en Santiago o en Antofagasta. Esta semana se ha anunciado que va a haber un centro de producción de vacunas en Santiago y que en Antofagasta va a haber un centro de experimentación en vacunas, pero que además sería en una segunda etapa. La verdad es que a mí me parece que esto es como los típicos anuncios bastante centralistas en que nos anuncian que va a haber un centro como el del litio que iba a haber aquí en Antofagasta y que finalmente se lo adjudicaron a algunas universidades internacionales y algunas universidades de Santiago, y de esa manera siempre estamos como esperando que alguna vez se cumpla. Así es que yo estoy bastante escéptica de que efectivamente se lleve a cabo este bonito proyecto de realizar un centro de experimentación y producción de vacunas en Antofagasta. Esta semana conversamos también con dos ministros, con el ministro de Obras Públicas estuvimos conversando a propósito de algunos problemas de micro y pequeños empresarios de la región que están en este minuto siendo estafados, digámoslo así, claramente por empresas medianas que son subcontratistas de la empresa Rutas del LOA, que es un consorcio que está construyendo la doble carretera entre Calama y el Oasis. Hasta ahí está, esa es la segunda etapa de esta doble carretera entre Antofagasta y Calama. Y esta segunda etapa se la adjudicó Rutas del LOA, pero tiene subcontratos. Y esos subcontratos hoy día tienen a varias MIPIMES de la localidad de Baquedano y de Sierra Gorda bastante complicadas porque ellos prestan hotelería, alimentación y no les han pagado. Así es que es un invitado ilustre. Yo me siento muy contenta de que él se nos vaya a agregar. Recién le acabo de decir, ahí se está incorporando. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Qué gusto verte. ¿Se, Igualmente, se escucha bien? ¿Se ve bien? yo te escucho perfecto y te Qué veo bueno. también súper bien. Así es Súper, que yo también te veo muy bien a ti. Sí. bienvenido a este espacio que usamos todas las semanas para hacer un recuento bien breve de lo que ha sido la semana. Les estaba contando a quienes nos acompañan a propósito de algunos proyectos que tienen que ver con la región y que a nosotros nos duelen, porque la verdad es que siempre somos tratados de una manera bastante secundaria, a pesar de que las reivindicaciones de nuestra región van porque aportamos una importante suma al erario nacional y sin embargo nunca recibimos eh, más allá de lo que nos corresponde, entre comillas, por habitante. Finalmente, el Ministerio de Hacienda decide que nosotros somos menos del 4% de la población y se las arregla para, si nos da más por un lado, nos quita por el otro lado, pero nunca recibimos aquello que nosotros consideramos que es justo por lo que significa vivir en un territorio tan difícil como este, con tanta contaminación y con tanto costo en nuestra calidad de vida. Así es que, dicho eso, Y un costo de la vida alto, entiendo también. además, para nosotros es uno de los temas que conversamos con el gobernador regional esta semana, el ponernos en la ruta del el corredor bioceánico es un sueño largamente anhelado, porque eso ahorraría muchísimo. Yo no sé si la gente toma conciencia de lo que significa comer carne paraguaya. Nosotros aquí en Antofagasta estamos en línea recta con Paraguay.
pero la carne de Paraguay se va a pasear primero por Argentina y luego atraviesa a Santiago y de allí viene para acá. En circunstancias que se demoraría como 20 días menos si cruzara directo. Se da una vuelta larga. Una vuelta larga. Y esos son costos. Bueno, pero lo más importante para mí es que conversemos de esta propuesta tuya de este 21 de agosto próximo, en el que va a haber una consulta ciudadana para elegir al candidato de la unidad constituyente. Y una de las cosas que más se pregunta a la gente y que me preguntan a mí es en qué se diferencian los candidatos. Entonces, mi respuesta hasta ahora ha sido que los candidatos pertenecen a una misma coalición, por lo tanto el diagnóstico puede ser parecido y pueden tener coincidencia en que hay que cambiar, por ejemplo, la salud, etcétera. Es la forma en la que se diferencian. Y a mí me gustaría que tú nos contaras en qué se diferencian tus programas y tus propuestas más importantes en materia tributaria, de salud, etcétera. Con gusto, Marcela, muchas gracias. Primero, un saludo muy cordial, muy afectuoso a todas y todos los que nos están viendo. Me imagino que no solo hay personas conectadas de la región de Antofagasta, pero principalmente debe ser de la región de Antofagasta. Gran región, como tú dices, que contribuye de manera tan sustantiva al desarrollo nacional, ¿no? La verdad es que antes de entrar en las diferencias, que me parece una pregunta muy pertinente, digamos, y es importante también responderla, aunque no es muy cómoda, porque uno tiene que hablar como tirarse flores o tirar abajo a los otros, y la verdad que las dos cosas son incómodas. Pero pero no voy a eludir la pregunta. Sin embargo, antes de responderla, quiero decirte que parte de nuestros ejes programáticos tienen que ver con fortalecer a las regiones, fortalecer la autonomía de las regiones, transferirle mayores recursos, mayores competencias a los gobiernos regionales, no solo a los nuevos gobernadores regionales, que son una figura súper importante, que cambia la correlación de fuerza entre las regiones y Santiago, sino que además a los gobiernos regionales, integrados también por el Consejo Regional, y que ellos a su vez trabajen con las comunidades, con los municipios y las comunidades, para tener su propio plan de desarrollo y poder fijar las inversiones conforme a las prioridades reales de la región, que tengan, insisto, más competencias y más facultades. Nosotros nos comprometemos a que nuestro gobierno va a dar un salto cualitativo y cuantitativo adelante con mayores competencias y mayores facultades que las que tienen actualmente, porque las que con aquellas facultades y competencias con las que está creado el cargo son insuficientes. Es más, vamos a eliminar la figura de los delegados presidenciales, porque la verdad es que hemos sabido en varias regiones que se producen como conflictos de competencia o pugna como de poder entre el delegado presidencial y el gobernador, y la verdad es que el delegado presidencial no tiene razón de ser, tiene que haber una figura netamente administrativa, digamos, que cumpla ciertas funciones de enlace con el Ejecutivo, pero la única autoridad central a nivel regional es la gobernadora o gobernador regional que corresponde. Esa es una muy buena noticia. No, es que es imprescindible, porque si no, mira, van a seguir los tiras y aflojas, en algunas partes ha sido por los edificios, pero en otras partes, peor aún, ha sido por los recursos. Acuérdate que el mismo gobierno dictó un decreto sacando recursos de los gobiernos regionales y entregándoselos a los delegados presidenciales. ¿Ah? Tú misma me comentabas que en la evaluación de los proyectos ambientales, los delegados presidenciales siguen teniendo la palabra y no el gobernador regional, que realmente representa a la comunidad. Él es el que debe votar en la evaluación de los proyectos ambientales y no el delegado presidencial. Entonces, vamos a cambiar eso, como te digo, vamos a proponer la alineación de los delegados presidenciales y vamos a fortalecer las atribuciones y las competencias de los nuevos gobiernos regionales democráticamente encabezados por los gobernadores electos. Y en segundo lugar, también estamos proponiendo que la tributación tenga relación con el lugar donde se producen los recursos. O sea, si hay una empresa, oye, que interviene, de hecho la empresa minera, por ejemplo, interviene fuertemente en el medio ambiente, eso es una realidad de la minería. Obviamente tienen que cumplir con todas las normas, las mitigaciones, todos los más altos estándares, digamos, de la industria en relación a ser lo más compatible con el medio ambiente, pero además tienen que tributar más, tributar específicamente en la región, en el sector, en la comuna donde están, porque allí es donde producen el efecto, allí es donde dejan el hoyo, como se dice. Entonces, o contaminan. Y entonces, también, y si esas empresas producen el nivel de utilidades, yo entiendo que las personas dicen, oye, mira, esta empresa de repente se publican las utilidades de la minera no sé cuánto. Oye, no sé cuánto, miles de millones de dólares. Y miran alrededor en su comuna y dicen, escucha, aquí no se ve, y resulta que acá está el yacimiento. Entonces tiene que haber una mayor contribución de las empresas vía tributos, digamos,
a las localidades donde están instaladas, donde tienen su explotación, donde hacen su trabajo y donde producen su dinero. Y a ver, siempre hablamos de los tributos que sean regionales y que sean tributos locales. Nosotros estamos reclamando hace tiempo, junto con muchos alcaldes, a propósito de los tributos de los puertos, las que son ciudades puertos, que los puertos aportan bastante, pero no se queda acá ese recurso. El problema con Hacienda es que cuando tenemos más ingresos por otras vías, por ejemplo, cuando se instaló el casino o cuando nos llegan patentes mineras, etcétera, se las arregla el Ministerio de Hacienda para que nos llegue menos por el lado de sectorial. Claro, Entonces, dice, finalmente, como usted tiene no este se ingreso, nota. le sacamos de acá. Claro, No sé, entonces como que sacan de un bolsillo para meter en el otro. ¿De qué manera crees tú que se podría un poco tener una diferenciación? Yo entiendo que somos un país centralizado y que tiene que haber solidaridad con aquellas regiones que tienen menos fuentes de ingresos, pero también tiene que haber alguna posibilidad de que las regiones se desarrollen. sin ninguna duda, mira, yo creo que la clave del desarrollo de Chile, yo, tú lo sabes, digamos, pero las personas que nos están escuchando probablemente no, yo soy de Valparaíso, nací, crecí, estudié en Valparaíso, digamos, hasta ya muy adulto, que me trasladé a Santiago por razones laborales, pero soy una persona de regiones, comprendo perfectamente la postergación, la falta de capacidad de tomar decisiones, digamos, con autonomía que hay en la región y la falta de inversión. Uno de repente se entera por las noticias, tremenda inversión que se va a hacer en Santiago por alguna obra grande, qué sé yo, metro, por ejemplo, ¿ah? Y no ve las mismas inversiones en la región de uno. Entonces, como que se profundiza la desigualdad, en vez de, digamos, en vez de irse emparejando la cancha, se va profundizando. Entonces, lo que yo veo es que la única manera de lograr realmente un desarrollo equitativo a nivel territorial y de verdad un desarrollo pujante del país es que cada región de Chile tenga su propio plan de desarrollo, tenga recursos para implementarlo y tenga autonomía para definir las prioridades. Yo creo que la mejor manera en que un país crezca es que cada parte del país crezca. Si nosotros tenemos 16 regiones pujantes, imagínate Sí. cómo digamos, cómo se fortalecería Chile. Entonces, pero claro, las personas dirán, oye, pero ¿y por qué no se hace ahora? Hay que aumentar la recaudación. Nosotros vamos a establecer a través de una reforma tributaria estructural bien hecha, bien pensada, bien implementada, con una gradualidad adecuada, porque tampoco se trata digamos, paralizar la economía por un aumento demasiado brusco de los impuestos, pero una reforma estructural que nos lleve al nivel de los países de la OCDE. Tú sabes que en Chile el promedio de recaudación tributaria ronda los 20 puntos del PIB, y en la OCDE el promedio de recaudación tributaria es 34 puntos del PIB. ¿Ah? Claro, hay una corrección que hacer ahí por cotizaciones sociales, que en Chile están entregadas al sector privado a través de este sistema de FP, pero igual, redondeando, son 10 puntos del PIB de diferencia. Y 10 puntos del PIB, que no sé si siempre se dice 10 puntos del PIB, suena como algo medio etéreo, pero ¿sabes lo que significa en Chile un punto del PIB? Son 3.000 millones de dólares. Si el Estado chileno llega a recaudar 10 puntos más del PIB, va a recaudar 30.000 millones de dólares más. Eso es mucho dinero. Es Es mucho mucho. dinero, es mucho dinero, es un 50% más de lo que recauda ahora. ¿Cuánto más se De podría hecho, hacer en salud, en educación, en pensiones? en pandemia hemos gastado 12.000 millones de dólares. O sea, eso es como, eh, Claro, como medida extraordinaria, imagínate sí, 12.000. Imagínate si el Estado llega, yo te digo, porque no hay que vender ilusión, uno se aspira a liderar, tiene que ser muy sí. franco con la gente. El incremento tiene que ser gradual, pero nuestro propósito es, de aquí a fines de la década, haber aumentado unos 10 puntos la recaudación tributaria. Ojo, insisto, que los países de la OCDE el promedio es 34, hay países que tienen más del 40, casi el 50. ¿Ah? Pero con ese aumento, nosotros vamos a poder atender un conjunto de necesidades importantes. Y parte de ese aumento tributario tiene que ser a través de esto que hablamos, tributos locales, tributos para las regiones, tributos para que puedan hacer sus propios planes y complementar, digamos, los recursos que se distribuyan a nivel nacional. A mí Entonces, me, de aquí, ¿Mm? sí, a mí no, me de aquí salen gustaría los recursos, plantearte esto el problema. no es en el aire, digamos, hay que Sí, generar recursos y también vamos a ser al país más partícipe de las rentas producidas por sus recursos naturales. Chile participa poco proporcionalmente de las rentas producidas por el cobre y el litio. Y resulta que esos son recursos naturales no renovables, que además la propia Constitución, esta Constitución, la Constitución de la dictadura, la Constitución neoliberal, aún esta Constitución dice que esos recursos son de propiedad del Estado chileno. Y si es así, ¿por qué cuando hay un superciclo del cobre, como el que hubo antes,
en Chile quedaron 10.000 millones y para el extranjero se fueron como 80.000 millones de dólares. Entonces, no te digo, cuando suben los precios, ¿cierto? No se trata de ahogar la inversión ni ahogar a la industria, pero cuando suben los precios, oye, el dueño, que somos todos nosotras y nosotros, tiene que decir, bueno, venga para acá una parte más importante, pues. Si se está, digamos, está muy bien valorado en el mercado internacional, una riqueza que es nuestra, que además es no renovable, que se agota, bueno, tiene que tocarnos mayor participación. Entonces, yo sé que está avanzando y tú has sido una de las promotoras, una nueva ley de royalty, y nosotros vamos a insistir en eso, en ese camino de que el Estado tome mayor participación de las rentas producidas por sus recursos naturales. Entonces tenemos mayores impuestos, a la vez un verdadero royalty que haga que el Estado participe de las rentas producidas por estos recursos, y en tercer lugar tenemos también un plan de crecimiento bien, digamos, elaborado, bien ambicioso en términos de impulsar la creatividad, impulsar el desarrollo de los talentos de nuestros jóvenes, que tenemos la generación joven más educada en la historia de Chile, por la expansión de la educación superior, y queremos que la Corfo se transforme en una sembradora intensiva de capital semilla que haga florecer mucha industria creativa en Chile, muchos talentos y nos permitan diversificar nuestra economía y llevarla a la economía moderna, que no solo sea economía extractiva, también sea economía del software, de la creación artística, economía digital. ¿Eh? Y por esa vía, al dinamizar la economía, también se recaudan más impuestos y por lo tanto hay mejor empleo, mejores salarios, pero además el Estado tiene más dinero para atender estas necesidades de la gente. Entonces, esos son como los tres caminos, digamos, que queremos seguir para poder ayudar al desarrollo eficaz, real, de Chile y de cada una de sus regiones. A mí me gustaría que habláramos de algo que yo estaba tocando en la introducción, antes de que tú te conectaras, y que tiene que ver con las pequeñas empresas de nuestra región, porque las hemos visto quebrar mucho. Yo aprovecho de saludar a todo el mundo que nos está viendo en este rato y ojalá que haya algunos de estos micro y pequeños empresarios que la han pasado mal. ¿Por qué? A ver, hemos avanzado en algunas leyes, en el sentido de que el Estado hoy día obliga de alguna manera a las personas que le proveen de servicios al Estado en sus contratos a que primero estén pagadas las imposiciones de sus trabajadores, que hayan pagado a sus proveedores antes de 30 días, verifica aquello y luego de eso el Estado paga. Pero eso no se reproduce desde esa empresa contratista para el Estado a sus subcontratos. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en esta carretera que yo estaba hablando, que están construyendo acá en Antofagasta, y que una empresa se lo adjudica del Estado, pero esa subcontrata y esa subcontrata, y esa tiene a sus trabajadores en Sierra Gorda, alojando en una pensión, y hace meses que no le paga el hotel, que no le paga la señora que hace el alimento. Entonces, finalmente, esas medianas empresas viven del crédito que les dan las pequeñas y terminan quebrándolas. Entonces, hay algunas propuestas, entre otras cosas, porque si no se judicializa, esto finalmente es un lío entre privados, pero cuando se judicializa, estos pequeños empresarios tienen que ir a Santiago, porque la ley dice que la contienda es donde está alojado la empresa mayor. El domicilio del demandado. Exactamente. Entonces, la idea también, ¿qué opinas tú de ese proyecto que lleva mucho tiempo? Es un proyecto mío, respecto de que la contienda sea en el lugar donde está la empresa más pequeña y de alguna manera se trate de emparejar la cancha en este tipo de cosas, porque la verdad es que aquí surgen muchas empresas y se acaban finalmente. ¿De qué manera tú miras a las pequeñas empresas? Sí, mira, yo creo que esas son las cosas concretas que hay que modificar, digamos, y que ustedes los parlamentarios tienen esa sensibilidad de saber efectivamente porque escuchan permanentemente a las personas y se dan cuenta de cuáles son, dónde están los nudos, digamos, lo que hay que desatar. ¿Ah? Claramente, la relación entre el sector privado, entre el mundo empresarial y los consumidores es una cosa que nosotros también tenemos como un eje en nuestro programa, protección de los derechos de los consumidores. Pero la realidad es que también al interior del sector privado se producen estos abusos que tú señalas, donde de alguna manera hay una suerte de ley de la selva ahí donde los más grandes se comen a los más chicos, o si no se los comen, por lo menos lo que tú dices, lo estrujan, porque le pagan tarde, de alguna manera manejan ese dinero mientras tanto, y el chico tiene que estar viviendo al crédito, con la línea de crédito, qué sé yo, para lograr seguir prestando el servicio hasta que puede cobrar. Entonces, sin duda que ha habido legislación sobre eso, pero yo entiendo que en la práctica
no está aplicándose realmente. Por lo tanto, hay que aumentar las sanciones, hay que aumentar la supervisión, corregir cuestiones como las que tú dices, que el juzgado competente sea el del domicilio, dónde se produjeron los hechos, o dónde, o sea, del lugar donde se produjeron los hechos, o el del domicilio de la empresa más pequeña. ¿Ah? Porque efectivamente ya los costos de judicializar el tema, digamos, hacen impracticable para muchas empresas poder perseguir, digamos, esos cobros pendientes. Entonces, también el Estado puede mejorar en eso en términos de, como tú dices, exigir que estén pagados todos los subcontratos, que estén pagados todos los subcontratos, que se le acrediten cada estado de pago, que los subcontratos están al día. ¿Ah? Y eso lo puede exigir el Estado en la fase de licitación. Mira, yo recuerdo una vez que yo fui ministro, una vez conversando con don Arturo Elwin, antes, ¿te acuerdas de Arturo Elwin? Hermano de don Patricio Elwin, Arturo Elwin fue Contralor General de la República. Sí. ¿Ah? Después tuvo Ramiro Mendoza, bueno, después ahora está Jorge Bermúdez, pero don Arturo Elwin. Y él me dice, mire, me dice, ¿sabe usted, Carlos, que a veces los servicios públicos son un poco tímidos en la elaboración de las bases? Sí, después cuando tienen problemas de ejecución los proyectos, es porque a veces no le han puesto suficiente atención a la elaboración de las bases. Si en las bases ustedes tienen un campo amplio para regular la forma en que se va a prestar el servicio o se va a realizar la obra. ¿Ah? Nosotros lo único que supervisamos como Contraloría es que lo que establezcan no sea ilegal, pero no es, nosotros no le decimos, solo puede poner esto, mire, puede poner todo lo que usted guste mientras no infrinja la Constitución o las leyes. Y por lo tanto se pueden regular esas cosas en la base. Uno puede decir, mire, nosotros queremos que los estados de pago, cuando usted nos presente un estado de pago, tiene que acompañar los comprobantes de que están hechos todos los pagos a sus proveedores, y a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Porque pasaba en el sector público. No me pasó a mí como ministro, pero yo supe de casos del sector público donde a veces se declaraban en huelga los subcontratistas de alguna obra pública, y resulta que el Estado estaba al día, pero la que no estaba al día era la empresa que había subcontratado. Entonces, esas son cuestiones que se pueden y se deben hacer. Hay que emparejar la cancha. Yo creo que una cuestión clave, Marcela, en todo ámbito es emparejar la cancha. Y eso es lo que el capitalismo, esta versión como salvaje del capitalismo, que es el neoliberalismo, ha hecho que en Chile se haya entronizado durante muchos años como la ley del más fuerte. Y la verdad es que en una sociedad no espera la ley del más fuerte, porque la visión que nosotros tenemos es que el país, la sociedad, es como una gran familia. Y en una familia no impera la ley del más fuerte. En una familia nos apoyamos unos a otros. Ayudamos a las personas de mayor edad, la acompañamos al hospital, le compramos los remedios, le compramos las cosas para comer, si no pueden salir ellos ya. A los niños chicos los cuidamos, los protegemos, los llevamos al colegio. Si tenemos una persona enferma o una persona con una discapacidad física o mental, la cuidamos, la apoyamos. Y en una sociedad tenemos que hacer lo mismo. La verdad es que esto no es idealismo, es lo que corresponde en una sociedad. Si nos agrupamos los seres humanos para vivir juntos, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. El que puede más, el que está con más capacidad, con más, que puede producir más, tiene que cooperar más al bien común, lo mismo con una familia. El que produce más tiene que aportar más. Y en Chile los que producen más tienen que aportar más. Yo diría, harto más de lo que aportan ahora. ¿Ah? Hay claramente mucho espacio para crecer en materia tributaria respecto de los grupos que ganan más y tienen más. Y tenemos que apoyarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que darnos seguridad, un gran problema, la seguridad pública, a la gente le preocupa mucho, tenemos que darnos seguridad, tenemos que preocuparnos de la educación de nuestras niñas y niños, tenemos que preocuparnos de la vida digna de nuestros adultos mayores a través de un buen sistema de pensiones, un buen sistema de salud. Entonces, tenemos que ocuparnos los unos de los otros. Eso es lo que nosotros, Partido Radical, decimos que nosotros conjugamos la igualdad y la libertad a través de la fraternidad, que en el fondo es la solidaridad. Una sociedad tiene que ser solidaria. No puede ser esta sociedad a la que no hemos acostumbrado, que es más bien individualista, donde cada quien se rasca con sus propias uñas, se salva como puede, ¿no? Eso no corresponde. Sí. Tampoco se trata de que vayan todos colgados a la espalda de otros. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, colaborémonos, emparejemos la cancha, que todos tengan un buen acceso a una buena educación, a una salud de calidad, a una pensión digna. Y todos los que puedan esforzarse se esforzaron. Como 20 preguntas sobre salud, sobre contaminación, sobre miles de cosas, pero voy a tratar de ordenarlas un poco. Primero, yo siempre tengo mucha inquietud respecto de nuestro país, que yo digo que ha perdido su capacidad de planificación. Hoy día es como que quien planifica en nuestro país es el mercado. Así es. Porque en los gobiernos radicales del siglo pasado existía ODEPLAN, MIDEPLAN, había un organismo superior que pensaba el país en el largo plazo.
¿Qué piensas tú de ese rol estatal? Y respecto del rol estatal de planificación también, respecto del rol regulador y rector. Y mencionar solamente que estamos en una comisión investigadora a propósito del precio del gas. Deberíamos hacer comisiones investigadoras por el precio del cemento, de los materiales de construcción y una serie de otras cosas. Pero en Coyhaique hay hay gente que está pagando 34.000 pesos por un balón de 15 kilos y las familias ya dejaron de comprar balones de 45 kilos porque no les alcanza. Entonces, ¿qué opinas tú de este tema? El Estado como regulador, como controlador, no sé si controlador de precios, fijador de precios, ¿en qué casos, cuándo y de la planificación? Mira, yo creo que el tema de la planificación que tú señalas es fundamental. Nosotros creemos en un rol activo del Estado. El Partido Radical lo ha creído y lo ha practicado siempre. Nosotros no estamos negados ni peleados con la iniciativa privada, ni con el emprendimiento individual, ni con la actividad empresarial. ¿Ah? Creemos que es imprescindible para el desarrollo del país. Por cierto, que cumpla con los estándares medioambientales, que cumpla con las leyes laborales, que no abuse de los consumidores, etcétera. Pero la iniciativa privada y la actividad empresarial es fundamental. Lo que sí nosotros siempre hemos creído que esa iniciativa privada, esa actividad empresarial, tiene que estar direccionada y controlada por el Estado. No supeditada, sino que el Estado fije las grandes líneas. Todos los países que han alcanzado el desarrollo, Marcela, en las últimas 5 décadas, los últimos 50 años en el mundo, que son pocos, ¿eh? No es fácil alcanzar el desarrollo. ¿Ah? Lo sabremos nosotros que llevamos hartos años en esto, hemos avanzado, pero todavía nos falta bastante. Los países que han alcanzado el desarrollo son básicamente países asiáticos, que lograron salir de situación de países de ingresos medios y llegar a ser países desarrollados, tuvieron un rol muy activo del Estado, con un fuerte rol también empresarial, pero el Estado decía, mira, estas son las áreas que creemos que tenemos mayores ventajas comparativas, estas son las áreas que nos interesa desarrollar. ¿Ah? El Estado direccionaba y a la vez invertía fuertemente en educación. Y esos son los ejes. Un Estado que planifique y que oriente y que invierta fuertemente en educación para tener también personas altamente educadas, calificadas, productivas, digamos, y diciendo, estas son las áreas donde el Estado puede ser competitivo. ¿Ah? Eso en Chile en alguna medida se ha hecho. ¿Ah? Hay áreas del desarrollo económico nacional que han sido fomentadas por el Estado, pero se ha agotado. Eso existe en esas áreas, todavía tenemos áreas exportadoras importantes, del salmón, del vino, bueno, la minería, para qué decir, ha sido siempre el sueldo de Chile. Pero hay que identificar nuevas áreas, y nosotros lo que queremos es fomentar que esas nuevas áreas sean áreas no extractivistas, que no sean basadas en los recursos naturales. Hay países que tienen grandes ingresos por turismo, sin duda. Uno, ojo, hay que aumentar la seguridad. Yo creo que una de las cosas clave para llevar gente a un país es que el país tenga un estándar alto de seguridad. ¿Ah? Segundo, la industria creativa. Como te digo, hay países que logran enormes ingresos por industria creativa. Yo voy a poner un ejemplo que suena medio divertido, pero tú sabes que el K-pop es una gran fuente de ingresos para Corea. ¿Ah? Sí. El famoso K-pop, que aquí en Chile se prestaba para broma, porque según el gobierno está detrás del estallido social. Pero la industria musical puede ser también una gran fuente de ingresos. ¿Ah? La industria cinematográfica. Hemos visto estos emprendimientos digitales ahora que hay en Chile, que hay 3 que han alcanzado esta categoría de unicornios, que le llaman, sí. ¿Ah? Que son empresas tecnológicas que alcanzan una valorización de $1.000 millones en bolsa. ¿Ah? Que está Notco, está Corner Shop y está Betterfly. ¿Ah? Que son emprendimientos novedosos basados exclusivamente en inteligencia, digamos, en creatividad, no están basados en explotación de recursos. Entonces, nosotros queremos que haya mucho más de eso en el futuro, y el Estado es que puede hacer esa mirada. Yo, por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo. Tú sabes que, bueno, las personas que nos están escuchando, yo viví algunos años fuera de Chile. ¿Ah? Vivimos con mi familia algunos años fuera de Chile, y estuvimos algunos años en México. Y fíjate que en México, por ejemplo, que es un país muy turístico, tiene otros problemas, ¿ah? Claramente, pero es un país de mucha belleza turística, como también lo es Chile, tenía una particularidad, que en algunas partes lo más moderno y lo más grande que había era el aeropuerto, porque el Estado, cuando quiere que un sector se desarrolle turísticamente, va y pone un aeropuerto, para que lleguen los turistas, ¿ah? Para que lleguen los turistas, porque si no, si tienes que irte 10 horas por carretera, no llega, o llegan muy poco. ¿Ah? Llega el más de aventura nomás, pero el turista que quiere ir a conocer y que tiene más para gastar y todo eso, de repente lo clave es que tenga cómo llegar en un vuelo. Entonces había sectores que estaban recién empezando a construir hoteles y cosas, pero ya tenían su aeropuerto, y eso lo había hecho el Estado. El Estado ponía el aeropuerto que decía, de ahí se parte el desarrollo. Y en Chile tenemos problemas de conectividad.
Aquí en el centro, bueno, en el norte las distancias son más grandes y es lógico que ahí gran parte del transporte de las personas es aéreo. Pero nosotros tuvimos tren, nosotros tuvimos red ferroviaria que cubría prácticamente unía Chile de Arica a Puerto Montt. Y eso ¿Y fue por qué no desmontado podría, durante la dictadura. qué opinas tú Nosotros queremos recuperarla, queremos recuperarla. de un tren rápido, por ejemplo, entre Antofagasta y Calama? Y también preguntarte, aprovecharte porque surgen preguntas aquí entre el público, ¿Mm? nos preguntan sobre las municipalidades y la cantidad de funcionarios, pero yo tengo muchas otras preguntas a propósito de las municipalidades, que hoy día tienen una legislación que hace muy factible o muy posible que veamos tanta corrupción como la estamos viendo en Viña. La hemos visto en otros municipios, San Ramón es otro ejemplo. ¿De qué manera, y tú hablas también, eh, ese tema quiero plantearte, corrupción en municipalidades, exceso de funcionarios que a veces están contratados por favores políticos, y por otro lado también, ¿de qué manera tú hablas mucho de seguridad, luchar contra el narcotráfico y el tráfico de armas en nuestro Mm. país? Bueno, mira, Marcela, yo creo que el Estado chileno ha ido perdiendo su capacidad de acción en materia de seguridad. La ha ido perdiendo progresivamente por un conjunto de razones. Problemas de legitimidad de las policías que se han deslegitimado, especialmente Carabineros, con el tema de los fraudes, con el tema de las violaciones de derechos humanos, problemas de legitimidad del actual gobierno, que recordemos que una de las grandes promesas de Piñera era la seguridad y al final la situación de seguridad es peor que antes. Entonces, lo primero es recuperar la autoridad. Necesitamos recuperar la autoridad del Estado respecto de el cumplimiento de la ley. ¿Ah? Yo conozco este tema bien porque me tocó trabajar en las áreas de justicia penal, en el área penitenciaria, y aquí hay varias ideas que nosotros tenemos. Una, por ejemplo, que es bien puntual, pero seguro que cambiaría harto el enfoque de la labor. Nosotros proponemos que los fiscales regionales del Ministerio Público sean elegidos por la ciudadanía, para que le respondan a la ciudadanía, para que orienten su labor hacia la gente, para que mejore la protección de víctimas, mejore la atención a las personas, haya menos causas que se archivan sin investigar, haya más condena y haya menos impunidad. Estamos seguros que el rol de un fiscal regional y por lo tanto lo que impregna hacia abajo hacia la fiscalía va a ser bien distinto si es una persona elegida por la ciudadanía, porque hoy en día, lamentablemente, y con todo respeto por el trabajo que harán, pero la verdad es que yo creo que la mayoría de gente siente a la fiscalía como una institución distante, lejana, ¿ah? A Sí. la cual muchas veces las personas que son víctimas de un delito ni siquiera llegan a ver al fiscal. A veces la atienden ahí en una ventanilla nomás. Y después le Y llega un los aviso, si es que le familiares llega, de que se archivó nomás. a veces ni siquiera les comunican quién es el fiscal de la causa que ellos están siguiendo. Sí, Exactamente. Y las personas necesitan, imagínate, sobre todo cuando ha sido víctima de un delito. O sea, el que comete un delito tiene abogado defensor puesto por el Estado. Y la persona que ha sido víctima a veces ni siquiera sabe quién está viendo su tema. ¿Ah? Entonces, ahí son cuestiones que violentan a la gente y dicen, pero oiga, ¿cómo piensan los que están tomando decisiones? ¿Por qué a mí que soy víctima no me atienden? ¿Ah? No me representan, no me protegen, no me dan información. Entonces, tenemos que cambiar el enfoque del Ministerio Público. Insisto, yo hemos propuesto que sean elegidos por la ciudadanía para que tengan que rendir cuentas y se preocupen efectivamente de legitimar su acción ante la ciudadanía y no sean una especie de organismo ahí superestructural que no se relaciona con la gente. También estamos proponiendo un nuevo código penal, porque nosotros tenemos un código penal, Marcela, que es del siglo XIX. Y eso la verdad que es una cosa insólita. Pues imagínate que habla no sé, del robo de gallinas y cosas. Yo no sé cuántos robos de gallinas habrán en Antofagasta, pero imagino que la- pocaso. Entonces, habla... el una de mis preocupaciones es que yo creo que los niños en Antofagasta no conocen muchos animales, deben pensar que los pollos son los que están en el supermercado piluchos, sí. No, no hay mucho animal acá, pero quiero aprovechar de hacer algunas de las preguntas que nos están haciendo. Alguien pregunta algo que tú dijiste al principio a propósito de los delegados presidenciales, lo voy a decir Sí, brevemente, Carlos, es de la idea de abolirlos. Hay sí. alguien que está preguntando a propósito de cuál es tu política respecto del manejo de armas, si lo autorizarías, las armas autorizadas, el uso deportivo, el no uso deportivo, y refuerzo la pregunta que hacía adelante de cómo combatir el tráfico de armas que se ve. Aquí nosotros tenemos es pura logística al final, entonces aquel que trafica y roba camionetas en Antofagasta, en Calama, se las lleva a Bolivia, allá las cambia por droga, ingresa droga acá, pero también trae armas. Es todo una cadena. ¿Cómo Mira, combatir aquello y qué piensas del manejo de las armas?
Bueno, mira, la verdad es que en Chile existe una legislación que permite a las personas tener armas de su propiedad, armas de defensa personal en general, salvo que sean personas que están en registros de deportistas o coleccionistas que pueden tener otro tipo de armas. Normalmente las personas en Chile, personas adultas que acrediten idoneidad eh, física y moral, digamos, pueden, a través de informes psiquiátricos, pueden tener armas inscritas a su nombre. ¿Ah? Hay una ley de control de armas que yo creo que, mira, el problema no está en la legislación, el problema está que en la práctica andan miles y miles y miles y cientos de miles probablemente de armas que nadie sabe de dónde salieron, cómo llegaron y quién las tiene. Entonces, claramente acá lo que hay que hacer, voy a responder bien directamente. Control, revisión, mano firme. Mira, hay una cuestión que yo discuto siempre. A mí, mira, una vez estando en Estados Unidos, ¿ah? Iba con mi familia, había arrendado un auto, camino al aeropuerto, me para la policía. ¿Mm? Y me dicen, buenos días, ¿qué sé yo? Los documentos, y después me dicen, abra la maleta, por favor, del auto. No, un problema, muy amable, abrí la maleta, miraron un poco, cerraron la maleta y me dijeron, adelante, señor, hasta luego, que tenga buen día. Y nos fuimos. Y yo no me sentí violentado porque me iba a abrir la maleta, oye, ¿qué problema tengo yo que me pidan abrir la maleta si yo entiendo que están cuidando nuestra seguridad, pues? Justamente están cuidando que no haya gente que lleve droga, que no lleve armas. ¿Ah? Sí. Entonces, Pero de repente país, en Chile las garantías sí. se confunden entre una cosa es respetar los derechos humanos y otra es como amarrar de mano a la policía para que no pueda efectivamente controlar. Te aseguro que habría mucho menos tráfico y mucho menos armas circulando si la policía pudiera revisar los vehículos. Resulta que en San Antonio tuvimos un caso donde le encontraron armas, droga y dinero en efectivo a un auto y salieron todos libres porque no, que la policía no tenía facultades para revisar los vehículos, pues lo habían detenido porque iba con los vidrios polarizados. Y dijeron, encontraron sospechosos, y se abrir la maleta y encontraron dinero en efectivo, armas y drogas. Y todos libres, no porque no había habido motivo suficiente para que la policía le revisara la maleta. No tenían derecho a revisar. Motivo suficiente. Sí. Claro, yo creo que, o sea, yo por lo menos, como ciudadano honesto, no tengo ningún problema en que me revisen la maleta, porque yo entiendo que lo que están haciendo es cuidarnos, tratar efectivamente de que haya menos tráfico, menos armas, menos delincuencia. Entonces, yo creo que ahí hay que priorizar también uno. Si uno quiere que la policía no se meta en nada en la vida de uno, el problema es que la policía va a poder meterse poco también en las actividades de los delincuentes. Entonces hay que ahí hacer un equilibrio adecuado entre garantía de nuestros derechos, pero también que la policía pueda hacer su labor y efectivamente controlar y evitar la comisión de delitos. Y te aseguro que se encontrarían muchas cosas, porque si los tipos andan circulando tranquilamente con la droga y las armas y nadie los puede revisar, evidentemente es chip libre la cosa. Entonces, ahí hay que hacer un equilibrio. Estas discusiones han sido difíciles en la Cámara, ¿eh? Porque... Yo sé. Sí, sí. Carlos, yo tenemos sé. dos... Yo sé que mucha gente en nuestro sector no piensa así, sí. Pero de verdad yo creo que tenemos que tener mayores facultades para la policía. Obviamente sancionando al que actúe mal. Al que abuse. ¿Ah? Sancionando al que abuse, sancionando al que efectivamente, digamos, no actúe con el criterio adecuado. Pero a mí me parece que nosotros tenemos que también darle atribuciones. Y evidentemente tenemos que ir a atacar el negocio. Mira, lo que tú decías de los vehículos, por ejemplo. Acá en Santiago había muchos portonazos. Bueno, todavía hay, pero hubo un tiempo que había muchísimos. Sí. Y resulta que uno dice, bueno, ¿por qué roban? Me lo decía, fíjate, una persona, la otra vez estuve conversando con una persona que él decía que había sido, no era ahora, pero había sido funcionario del Sename, de la parte de los jóvenes infractores de ley. ¿Ya? Y él me decía que los chicos, estos adolescentes, le decían negativo, le decían negativo, usted que es tonto, trabaja todo el mes, ¿por cuánto le pagan? Nosotros robamos un auto en 10 minutos y nos pagan 500 lucas. ¿Ah? Sí. Porque lo llevamos, decía, si son encargos, decía, si a nosotros nos dan con el modelo y todo, nos dicen, oye, tráete un sí. Marca tanto del año tanto. Y cuando lo vemos, dice, lo robamos y lo llevamos y nos pagan 500.000 pesos. Entonces lo que te decís es que hay una industria detrás de eso. Sí. No es que estos adolescentes o personas que roban autos lo roben porque ellos quieren robarse el auto. O sea, es porque hay alguien que se los compra, les adulteran los números, las patentes, los inscriben de nuevo o los mandan para el extranjero. Entonces hay que atacar también los negocios que están detrás. Y a esas personas hay que darle sanciones ejemplares. Una persona que la pilla. Es difícil identificar a los autores, a los cabecillas, digamos. ¿Por qué es tan difícil desarmar esas mafias? Y siempre caen los chicos. Yo creo que lo que hay que hacer es tener leyes maduras, Marcela, en eso. Mira, lo que te decía yo, esa persona, por ejemplo, que compra vehículos robados, debe hacer cadena perpetua. ¿Y sabes por qué?
porque el delito del robo del auto, el portonazo, es súper peligroso. Aquí mataron hace un par de meses a una niñita de 5 años, porque Sí, le dispararon al auto porque la mamá no se detuvo de inmediato, y murió la niñita por el robo del auto. Y eso es responsabilidad final de los que hacen el negocio de comprar los sí. vehículos robados. Entonces, hay que poner mano dura de una vez por todas. Sí, oye, todo el respeto a los derechos humanos, toda la fraternidad del mundo, avancemos juntos, pero al que se aparte la ley, mano dura. Si no, este país no va a llegar nunca a ninguna parte y vamos a seguir en manos de la delincuencia en temas de narcotráfico, en temas de robo de vehículos, en temas de armas ilegales. Entonces, yo por lo menos en eso no tengo complejo. Respeto a los derechos humanos, por cierto. Fraternidad, por cierto. Mejoremos las pensiones, la salud, la educación. Mejoremos los espacios públicos, lo que tú me decías alguna vez, Marcela. Sí. Prevención situacional, tan importante, la iluminación, las canchas que estén bien cerradas, que se puedan administrar por las juntas de vecinos, en fin, que sean lugares seguros, gratos para la vida en comunidad y no lugares donde al final se terminan cometiendo delitos. Digamos, ¿ah? La iluminación es una cuestión clave. Todo eso, hagámoslo, hagamos todo eso. Pero hecho todo eso y avanzando en justicia, en educación, en preocupación por el bienestar de las personas, también pongamos mano dura, para que los que quieren seguir el otro camino, le pongamos Carlos, freno. ¿Mm? tengo una chorrera, una cantidad importante de preguntas y sugerencias. Te voy a leer 5 que tengo acá. Y sí, Espero que ninguna sea que termine la conversación. no, Que la el sugerencia no tiempo se sea va que... volando, además, a mí se me va volando. Dice, ¿cómo garantizamos buena salud en territorios aislados y que haya especialistas? ¿Qué opina de otorgar poderes extraordinarios al presidente para que en su primer año de gobierno pueda reasignar los cargos públicos a tareas prioritarias para el nuevo gobierno? También preguntan sobre la reforma de carabineros y de las atribuciones. Yo creo que sobre eso has hablado algo. Educación pública primaria y secundaria en desmedro de la privada y de la subvencionada, que faltan profesores, infraestructura. ¿Qué hacemos para partir con una gran reforma educacional? Todo eso nos preguntan. Mira, Salud. a ver, súper interesantes las preguntas y súper concretas. ¿Eh? Mira, el tema de la educación es clave, 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 clave. O sea, si hay algo esencial en la vida de un país, yo dije antes, los países que han alcanzado el desarrollo invirtieron muchísimo en educación pública. Y todos los países desarrollados tienen grandes sistemas de educación pública. Y en Chile la educación pública sigue siendo el pariente pobre del sistema, con lo cual estamos sonados, porque si no mejoramos eso, por mucho que hagamos esfuerzo, no vamos a llegar nunca al desarrollo. Entonces, eh, nosotros queremos enfatizar mucho la educación preescolar, partir por universalizar y darle mucha alta calidad a la educación preescolar, porque, y tú que eres médico lo debes saber mejor que yo, que dices que allí es donde se desarrollan las habilidades esenciales, y que cuando un chiquillo no ha tenido ese apoyo en los primeros años, no ha tenido el apoyo suficiente, oye, porque el papá y la mamá trabajan, porque no pueden pasar más tiempo con él, en fin, lo que sea, eh, ya llega en desventaja al colegio. Cuando ese niño llega a primero básico, ya viene atrasado, por decirlo, comparado con Sí, otros que han tenido mejores desarrollo de habilidad, mejor atención en sus primeros años. Entonces, nosotros, como parte del emparejar la cancha y de darle igualdad de oportunidad a todos y todas, vamos a invertir fuerte en educación preescolar. Nosotros creemos que hay consenso entre los técnicos y científicos de la educación de que la educación preescolar es clave. Allí es donde más se abre la mente, digamos, ¿eh? Y por lo tanto nosotros queremos que de chiquititos nuestras niñas, nuestros niños, vayan a jardín infantil, vayan a prekinder, vayan a todos los niveles que empiezan con, no me acuerdo cuál, medio menor, medio mayor, tienen varios nombres, pero el punto es que reciban una educación preescolar de calidad. Tenemos que aumentar el número de parvularias, parvularios, porque a esa edad no pueden estar 30 niños, sí. niñas y niños por una persona, digamos. Tienen que haber 2 parvularias, 2 técnicos. El número se ha considerado que un número racional es 15 niños por adulto responsable, o sea, un parvulario, parvularia y una ayuda y un asistente. ¿Ah? Sí. Y entonces tenemos que llegar a ese estándar. Vamos a fomentar la formación también, ¿eh? Porque hemos estado en conversaciones con organizaciones que se dedican al tema de la educación en Chile, organizaciones de la sociedad civil como Elige Educar, como Acción Educar, que nos dicen que en Chile, además de los problemas que hay en educación, de falta de inversión histórica, además de eso hay proyectado un importante déficit de profesores. ¿Eh? No, Sí. no hay suficientes profesores para llegar a los estándares técnicos ideales en cuanto al número de alumnos por profesor. Entonces, mira, las cosas como son y hay que hacerlo lógico. Si uno no hace lo lógico, lo demás es pura vuelta, pura bicicleta,
y al final la gente dice, bueno, ¿para qué están los políticos si no solucionan los problemas? Es partir por dignificar la función del profesorado. Dignificar la función del profesorado. Hay países donde ser profesor es una de las actividades más prestigiosas, ¿no? Para que nuestros jóvenes, nuestras y nuestros jóvenes, se interesen en la carrera educativa. Yo lo decía en alguna entrevista, decía, queremos recuperar, además de una alta calidad, también un enfoque más integral. De alguna manera, perdónenme, muchas de las que nos están viendo por edad no vivieron la experiencia, pero a mí me gustaba el espíritu de los profesores normalistas, ese espíritu de formación. Iba más allá solo de la entrega de aprendizaje, de contenido. También tenía que ver con formar a los niños. ¿Ah? Porque hay un estudio que hizo la Universidad de Chile y la Católica, que se llama Hablemos sobre Chile, que demostró que las personas en Chile siguen considerando como primera prioridad la educación. De pronto las clases políticas no se dan cuenta que esa es la primera prioridad de la gente y la gente la considera lo más importante. Y dicen que no es solo para que formen a sus hijos para que puedan desarrollarse después laboralmente, profesionalmente. También consideran que una buena educación ayuda a que seamos una mejor sociedad, que nos relacionemos mejor, que seamos personas más cumplidoras, más respetuosas, con mejor sociabilidad. Entonces las personas también ven que una buena educación nos mejora como país en general. Me explico, no solo en cuanto a darle mejores herramientas a las personas para que se desarrollen, sino también para que sean mejores personas para su vida en sociedad. Y aparte de eso, ojo, perdonen el acento económico, pero no hay que olvidarse, también un país con buen nivel de educación es un país donde las y los trabajadores son más productivos. Y por lo tanto también eso dinamiza la economía. O sea, en todo sentido, gobernar sigue siendo educar. Lo que dijo Pedro Reserva, gobernar es educar. Nosotros decimos en el siglo XXI, gobernar sigue siendo educar. Es clave. No es lo único, tenemos que mejorar muchas cosas. Pero mientras no pongamos el acento en la educación de verdad, desde chiquititos, desde preescolar hacia arriba, no vamos a llegar a ser un país desarrollado. Y muchas de estas buenas intenciones se van a frustrar. Vamos a gastar mucha energía en muchas cosas que no nos van a llegar al desarrollo si no ponemos el acento en la educación. En la Cada uno de educación estos pública. temas, cada uno de estos temas da para hablar, pero, pero ahora, Infinito. Carlos, dos cosas, porque se nos está acabando el tiempo que ha volado. El primero, que no podemos dejar de hablar de salud y respecto a esta pregunta de cómo se No. llega a los lugares más aislados. El otro día hablamos los dos a propósito del rol de las universidades y del rol del Estado también, en decir qué especialidades y qué profesiones necesita y dónde las necesita. Y aprovechar de hacer un paréntesis que es algo que me ha costado mucho a mí y que nos hacen la observación de que no se dice parvularia o parvulario, sino que se dice educadores de párvulos. Yo me ha costado un mundo, pero he ido aprendiendo de a poco, eso sí, así que lo asumimos. Educadores de Eh, párvulas, sí, educadores y educadoras de párvulas. sí. Entonces, preguntar sobre salud, los especialistas, los lugares apartados, cómo se llega ahí, con atención y sobre cultura, que es un tema siempre como el pariente pobre. Sí, pues ya, lamentablemente en los países en vías de desarrollo como el nuestro hay varios parientes pobres, no uno solo. ¿Ah? Y en realidad tenemos que hacer una mirada integral. Yo hoy día estaba conversando con unos vecinos, una junta de vecinos acá en Recoleta. ¿Ah? Tuve la gentileza de reunirse con nosotros y nos estaban contando cómo ven los problemas cotidianos de su vida, digamos. Y ellos decían, nos cuesta creerle a los políticos porque vemos que los problemas se mantienen en el tiempo. Pero decían algo bien interesante también, decían, pero queremos creer. Queremos creer porque si no perdemos la esperanza de que alguna vez se van a solucionar los problemas. Queremos creer, queremos que los problemas se solucionen. ¿Ah? Pero para eso necesitamos ver resultados, necesitamos ver que efectivamente las cosas cambian. Y ese es nuestro compromiso. Nosotros no vamos a mentirle a la gente y decir, miren, en 4 años Chile va a ser lo que dice nuestro himno nacional, la copia feliz del Edén. ¿Ah? Porque no se puede en 4 años cambiar todos los ámbitos. Pero sí, lo que vamos a hacer es actuar con mucha transparencia, decir, mire, vamos a aumentar los recursos fiscales con esto, con esta reforma tributaria, con este royalty, con estas medidas. Con estos recursos vamos a hacer estas prioridades. Vamos a mejorar las pensiones para que ninguna pensión sea inferior al sueldo mínimo. Vamos a mejorar la salud para que acortar las listas de espera significativamente. Vamos a mejorar la educación en tal sentido, partiendo, como dije, por la educación preescolar, no solo por la educación preescolar, pero poniéndole énfasis ahí, y vamos a tratar de abordar todos los ámbitos que le preocupan a las personas que nos están viendo. Si las sociedades actuales son complejas, son diversas, tenemos que además cuidar el medio ambiente, que es una cuestión clave. Las generaciones jóvenes nos están diciendo, pero oye, nada sin cuidar el medio ambiente, nada sin cuidar el medio ambiente, porque
no se sigan aquí, como dicen ellos, echando el planeta, porque si no, todo lo que se haga no va a servir de nada, porque después no va a tener donde vivir. ¿Ah? Y en Chile tenemos una emergencia climática, está avanzando la desertificación, hay cada vez más sequía, somos un país muy amenazado por la emergencia climática. Entonces, todas esas tareas, lo que vamos a hacer, Marcela, es hablarlas transparentemente con la gente. Transparentemente, decir, mire, hemos identificado esto como los principales problemas de Chile. Cuando haya dudas sobre cuál es la prioridad, vamos a consultarle a la gente, que la gente defina cuál es la prioridad, qué es lo que más le importa que hagamos primero, y lo otro no es que no lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer segundo. Y yo estoy seguro que las personas, en la medida que vean que sus dirigentes, que su presidente, que sus parlamentarios, que sus gobernadores están trabajando conjuntamente para avanzar, que son transparentes en el uso de los recursos y que se están logrando resultados, la gente va a decir, ya, ok, ahora sí podemos confiar en que este país está avanzando. Eso es lo que se ha perdido la confianza en que el país avance, porque se generaron deudas muy importantes en cuestiones que afectan muy directamente la calidad de vida de las personas, como son, como dije, las pensiones, que son muy bajas, como es la salud, donde hay lo que tú dices, lo que dicen los que nos están preguntando, falta de especialistas, no solo en los pequeños ciudades, ¿eh? En muchas ciudades de regiones no pequeñas también a veces hay dificultad para que te atienda oportunamente un especialista. ¿Ah? Eh, la educación, los jóvenes ven que, aunque se esfuercen mucho, y muchos se endeudaron para poder estudiar, después no tienen las mismas oportunidades, porque en Chile la meritocracia todavía es una promesa incumplida. Todavía influyen más de pronto los contactos que los méritos personales. Entonces, tenemos que avanzar en todo, Marcela. Yo no quiero decirle a las personas que nos están viendo que tenemos una fórmula mágica para cada problema, pero sin duda que tenemos que hacer un plan nacional, como tú dices, una planificación, un plan nacional de desarrollo que abarque todas las áreas. Nuestros compromisos programáticos son ejes que se hacen cargo de estas cuestiones elementales. Decimos, romper la desigualdad, tener una mejor democracia con mayor participación de la gente y tener un desarrollo dinámico, sostenible y sustentable. Son palabras parecidas, pero no son lo mismo. ¿Ah? Sí. Sostenible y sustentable. Sostenible en el sentido de que se pueda seguir repitiendo y sea sustentable ambientalmente. ¿Ah? Entonces, tenemos los grandes ejes. Y si llegamos al gobierno, vamos a transformarlo en un plan nacional de desarrollo que se va a socializar con el Parlamento, con las y los gobernadores regionales, incluso con los alcaldes, con los municipios, que son la primera cara del Estado para mucha gente. Y es decir, este es el plan de desarrollo. De esta manera se va a financiar y vamos a rendir cuenta periódicamente de cómo estamos avanzando. Y no se va a solucionar todo de la noche a la mañana, pero las personas van a tener la confianza de que se está haciendo lo que se tiene que hacer y estamos avanzando en la dirección correcta. Esa es nuestra promesa. Nuestra promesa es ser claros, creíbles y confiables. Estar al servicio de la gente de verdad. Que la gente sienta, de una vez por todas, que el mundo político está al servicio de ellos, no al revés. Carlos, ya llevamos casi una hora conversando, que se fue volando. Antes de que nos despidamos, te voy a hacer una pregunta que nos llegó y dice, ¿y si no gana Maldonado? ¿Le hacemos la guerra armada al gobierno que venga como León Gallo? Ese debe ser un radical, ese punto. Pues sí, pues bueno, es que Pedro León Gallo, qué buena pregunta. No, mira, Pedro León Gallo y Manuel Antonio Mata y en fin, varios de ellos, se rebelaron contra, es que esa era una democracia que tenía mucho como de autoritarismo en realidad, y estuvieron condenados a muerte, ellos tuvieron que irse al exilio. Cuando volvieron Sí. 3 años después, fundaron el Partido Radical, por eso el partido se llama Radical, porque es de soluciones de verdad, de fondo. Y mira, yo siempre voy a tratar de colaborar. Yo como presidente del Partido Radical, yo fui donde, oye, perdona aquí, no quiero ironizar, pero en los debates de la derecha nunca nombraron a Piñera, ni una sola vez. Yo decía, se Sí. pasaron porque son del sector de él, pero era como innombrable. Ninguna vez lo nombraron, ninguno de los candidatos. Pero yo lo voy a nombrar aquí en esta conversación. Yo, antes del estallido social, cuando yo hacía poco había asumido como presidente del Partido Radical en el año 2018, nos invitó el presidente Piñera a la moneda. Yo fui y les puse estas cosas. Él estaba haciendo una reforma tributaria que hacía más regresivo el sistema. Le dije, presidente, es lo peor que puede hacer si Chile, nuestro problema es la distribución del ingreso. Al revés, haga una reforma tributaria que mejore la distribución. Está yéndose para el lado contrario. Las pensiones. Le dije, mire, parta por aumentar las pensiones básicas, la básica y solidaria, que él quería sujetarlo a que se aprobara primero la reforma estructural. De buena fe, le di puntos de vista que, si me hubiera escuchado, yo creo que, perdón, en modestia aparte le habría ido bastante mejor, pero no tenía mucha capacidad de escucha, insistió en un camino equivocado, y claro, uno con un gobierno que va en la dirección contraria a los intereses de la gente, escucha, no,
se cansa de tratar de colaborar o de tratar de mostrarle un camino correcto. Entonces uno dice, bueno, ¿sabe qué? Mejor miremos el futuro. En este caso, mirar el futuro fue el acuerdo del 15 de noviembre, echar a andar el proceso constituyente y tratar ahora de dotarnos de nuevas autoridades comunales, regionales y nacionales que comprendan mejor los problemas de la ciudadanía y se comprometan a hacer los cambios sociales que son urgentes en Chile. Yo estoy convencido que la centroizquierda tiene una muy buena respuesta para las necesidades de Chile, en términos de combinar los cambios sociales con estabilidad política y progreso económico. Nosotros, como Partido Radical, y quien le habla a Carlos Maldonado, tenemos la conciencia y las manos limpias, de que hemos trabajado siempre de verdad por el bien de Chile. Y queremos tener la oportunidad de hacerlo. Eso va a depender de las personas si nos dan o no su confianza, en primer lugar este 21 de agosto y luego en noviembre. Pero confiamos en tener respaldo. Si es así, vamos a trabajar incansablemente por hacer de este un país mejor. Si no, republicanamente, por cierto que uno tiene que tratar de que, sea el gobierno que sea, le vaya bien. Porque cuando a un gobierno le va bien, a Chile le va bien. Porque cuando no colaboramos con el gobierno, además, se produce retraso, se pierde tiempo. Carlos, ¿qué te faltó decir en el debate, en el último debate en la televisión? Me faltó hacer alguna broma, me dijeron que estuvo muy serio. pero, pero sí, oye, pero es que no es fácil un debate presidencial. No, o sea, una cosa, igual es un momento importante, están viendo millones de personas, y la verdad es que los temas que abarca una mirada presidencial son prácticamente infinitos, como ha salido en esta misma conversación. Entonces, uno está como tan concentrado en lo que te van a preguntar que de repente se pone un poquito tieso así, pero somos seres humanos también. Yo les recuerdo eso a las personas porque a veces a los políticos nos ven como una especie de extraterrestres medio extraños así, y no, pues somos seres humanos, también tenemos de repente preocupaciones, alegría, tristeza. ¿Ah? Lo importante es que seamos honestos y que tratemos de hacer lo mejor posible, de verdad. Bueno, yo te agradezco por esta hora que nos diste, se me fue volando, insisto, y le cuento a la gente que nos está viendo que Carlos Maldonado va a estar en Antofagasta la próxima semana. El lunes. Sí, el lunes lo vamos a tener por acá y estamos preparando una agenda ahí. eh, Te vamos a sacar el jugo las horas Encantado, bueno. que vas a estar acá. Pero me gustaría que tú te despidieras de quienes nos acompañaron, agradecerles nuevamente y contarles que vamos a estar comunicando y mostrando lo que vienes a hacer a Antofagasta y tus compromisos con Antofagasta. Por supuesto, y yo quiero decir, a propósito de Antofagasta, dedicar este último minuto de despedida, digamos, a todas y todos quienes nos acompañaron, que ustedes tienen una gran representante. Lo digo de verdad porque Marcela es una de esas personas que se dedican a la política de verdad de forma honesta, de verdad tratando de solucionar problemas. No por comodidad o ambición personal. Marcela es médico, su marido es médico, ¿ah? Y ella se ha dedicado a la función pública de verdad por vocación de tratar de que el país sea mejor y la región sea mejor. ¿Ah? Y por eso yo la respeto mucho a ella, le tengo afecto y espero y estoy convencido de que va a ser la primera senadora radical, porque aunque el Partido Radical lleva 3 siglos, o sea, ha estado presente en los 3 siglos de historia republicana, y ha tenido mujeres muy relevantes, que marcaron, digamos, hitos importantes, como Amanda Labarca y muchas más. No hemos tenido todavía una senadora. Y tenemos mucha esperanza de que con el apoyo de ustedes, Marcela sea la primera senadora radical. Y que más que radical, va a ser una senadora al servicio de ustedes. Una política honesta, trabajadora y dedicada. Por eso yo le tengo mucho respeto y cariño y me alegro mucho de haber podido estar conversando contigo, Marcela, y con todas y todos quienes nos acompañaron. Yo te doy nuevamente las gracias y les digo a quienes estuvieron con nosotros que el lunes vamos a tratar de ser vivos desde donde estemos ahí para que Carlos también pueda saludarlos a todos ustedes y contarles qué andamos haciendo en Antofagasta. Muchas gracias, Perfecto, pues. Carlos. No, Y muchas gracias, Marcela. que estés bien. Abrazo a todas y todas. Adiós. A todas y Chao. todos, perdón. Chao, Adiós. cuídense. Cuídense mucho. Chao, Muchas Marcela. gracias. Gracias. Yo no sé cómo se sale de aquí. Así, ahí arriba, a la derecha, hay una Oye, X. perdón. La X, ya. Yo estaba Ahí, tratando el ahí vivo. es que se va. Sí, a Chao, mí me chao, costó cuídense. aprender. Chao.